que en Bolivia hay una verdadera democracia, ¿no? Y más allá de una verdadera democracia, hay un Estado, hay una nación que ha despertado de lo que era su pasado, ese pasado de 180 años de vida republicana, llamémosle así, o de vida colonial republicana, y ha despertado en estos últimos años y ha construido y está construyendo de la mano del presidente Evo un futuro mejor para las futuras generaciones. Y ha constatado que hay una amplia democracia, una gran democracia, en palabras de ellos mismos, ¿no es cierto?, una democracia consolidada en nuestro país, una democracia fortalecida por la reforma constitucional y la nueva constitución política del Estado, y ha constatado que vivimos en un completo ejercicio de derechos y libertades en nuestro país, con una democracia, reitero, que no solamente es la democracia del pasado, una democracia formal, sino que a partir de la nueva constitución política del Estado tenemos una democracia ampliada, una democracia fortalecida con nuevos y mejores instrumentos e instituciones que permiten en el mundo del derecho desarrollar una plena vigencia de los derechos humanos. Esta mañana el presidente Evo, si no me equivoco, en Aquila, en una población de Cochabamba, decía una verdad verdaderamente cierta. En Europa se admira nuestra Constitución. Al presidente le dijeron en Alemania que la ley fundamental de Bonn, el Bundesstaatverfassung, como se llama, la Constitución alemana, no tiene nombre de Constitución, es una Constitución que vino del año 1948, no tiene una declaración de derechos tan extensa, tan completa, tan perfecta como la boliviana. Y eso mismo que le han dicho al presidente, a mí me lo han dicho en España varias veces en conferencias que hemos dado sobre la Constitución boliviana. La Constitución española, que data del año 1978, el Pacto de la Moncloa, no tiene tampoco una declaración de derechos tan amplia, tan completa, tan extraordinaria como tiene la Constitución boliviana, y es por eso que los profesores de Derecho Constitucional españoles admiran y valoran la extensa declaración de derechos, el extenso catálogo de derechos que tiene nuestra Constitución. Todo eso han podido comprobar in situ, como se dice, en el lugar, a través de su propia vivencia, a través de las entrevistas que han tenido, a través de las audiencias que han dado, y obviamente es una situación importante para el país. Bolivia es un país que ha despertado del olvido, del atraso, de su desarrollo, ha despertado de ser y ha dejado de ser un país poco conocido y ha pasado a ser un país ampliamente conocido, un país reconocido por su grandeza, por su trabajo, por su crecimiento, por su desarrollo, por el liderazgo del presidente Evo. Y este tipo de eventos, como hemos tenido varios, ¿no es cierto?, la Cumbre del Gas fue recientemente, finales del año pasado, tuvimos también hace algunos años la cumbre del G77 más China, hemos tenido varios eventos, la UNASUR se constituyó y se creó aquí prácticamente. Ese tipo de eventos, cuando se llevan adelante en un país, sirven, además de quedar bien ante el contexto internacional, quedar como un país que viabiliza y que es parte de todos los instrumentos y mecanismos que existen para el desarrollo, en este caso de derechos humanos, sirve también para que esas autoridades comprueben y se lleven una impresión fresca, objetiva, real, de lo que realmente ocurre en una nación como la nuestra, en una nación que, reitero, ha despertado de su largo letargo y está construyéndose un futuro mejor de la mano del presidente indígena, presidente Evo. Ministro, perdón Iván, si bien estas declaraciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden con el 10º aniversario de la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, que como usted menciona, tiene otras aristas más inclusivas, y eso debe ser por la participación de los diferentes sectores que han con los que conjuntamente se ha elaborado una nueva Constitución. Ministro, nos preguntamos también el accionar de esta oposición que quiere hacer ver no solamente a Bolivia, porque en Bolivia lo dijo el presidente, lo dijeron las autoridades, lo dijeron los miembros de la CIDH, se vive una democracia plena. Lo que la oposición más bien quiere hacer ver que se vive una dictadura, pese a que ya una delegación de la comisión vino anteriormente a nuestro país a reunirse con autoridades, con sectores opositores, con sectores de trabajadores también, y ya hubo un informe anterior que decía que Bolivia vive una democracia plena. Nos imaginamos que es un tema netamente electoral el que se está viviendo. Sin embargo, sectores opositores decían que tras la reunión que sostuvieron con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se resolvió llevar el caso de la repostulación, que es lo que ellos constantemente van denunciando, ¿no es cierto?, se podía llevar a la Corte Interamericana o podía ser tratado en la siguiente reunión en Jamaica. Sí. Bueno, yo primero
quiero lamentar profundamente el accionar de algunos parlamentarios de oposición, de algunos medios de comunicación, de algunos sectores de la oposición boliviana, que están faltando descaradamente a la verdad, están mintiéndole al pueblo. Y se han dicho una serie de mentiras que incluso han tenido que ser aclaradas por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, a través de su secretario ejecutivo. Ellos han dicho primero de que se los había recibido, que los comisionados los habían recibido. No ha habido ningún recibimiento en específico a ningún parlamentario de la oposición, a ningún líder de la oposición, si queremos llamar, a ningún candidato. Don Óscar Ortiz, entiendo que el diputado Santamaría, el diputado Quispe se han reunido con el secretario ejecutivo, no se han reunido con la comisión. Primera situación que hay que aclarar porque ellos han faltado a la verdad, incluso obligando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tener que hacer aclaraciones vía el Twitter del secretario ejecutivo. Que se habían reunido con la presidenta. Decían. Así es, que se habían reunido con la presidenta, que la presidenta los había escuchado, y esa situación no ha existido nunca. Segunda mentira, segunda falacia. Ellos han mencionado, y esto fue expresamente aclarado por el secretario ejecutivo, don Pablo Abrão, ha mencionado de que la comisión, o algunos comisionados, les habrían sugerido que tramiten ante Colombia o ante Brasil, que estos países pidan una opinión consultiva sobre el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Totalmente falso. Una falacia, una mentira de proporciones que, reitero, mereció que vía Twitter el secretario ejecutivo, don Pablo Abrão, hiciera una aclaración pública aclarando que esa situación jamás existió y jamás se dijo. Tercer elemento, ellos han mencionado de que la comisión o la secretaría les habría dicho que en la próxima sesión, en el 172 periodo de sesiones que tenemos entendido se va a llevar en Jamaica, se trataría el tema de... así en general lo dicen, el tema de la repostulación del presidente Evo y del vicepresidente Álvaro García Linera. Tercera mentira absoluta, nunca se ha mencionado eso, no hay nada que tratar en el caso boliviano, así como no se ha tratado aquí, no hay por qué se trate en Jamaica. Y permítame rápidamente hacer una rememoranza sobre cuál ha sido este intento banal, abusivo, incluso irrespetuoso de algunos líderes de oposición, don Jorge Quiroga, don Óscar Ortiz y otros, de tratar de instrumentalizar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr un beneficio electoral para ellos. Primero, han intentado medidas cautelares, han intentado 3 veces medidas cautelares y categóricamente han sido rechazadas. Segundo, han intentado pedir que la comisión tramite una opinión consultiva, lo que supuestamente la comisión les había dicho que pidan a Colombia o a Brasil. Categóricamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les ha dicho que no corresponde, porque obviamente no corresponde porque no sería vinculante a Bolivia y no corresponde pues hacer una observación o hacer una queja por parte de la Comisión si lo que se ha hecho en Bolivia, como se ha hecho en muchos otros países, es justamente desarrollar el espíritu democrático y aplicar preferentemente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la propia Constitución, como establece el artículo 256 de nuestra propia Constitución. O sea, el tema legal es absolutamente claro, es preclaro, tiene una claridad meridiana absoluta y no hay ninguna duda al respecto, por lo tanto no procedería ninguna solicitud de opinión consultiva. Y el tercer elemento que han planteado ellos ha sido una serie de peticiones que no corresponden primero, y peticiones que no pueden ser tratadas porque la comisión tiene un largo trabajo acumulado y tiene obviamente que resolver los temas por su orden. Y en este caso no hay pues ninguna situación que pueda meritar un trato preferente, un persaltum, como han pedido. Son pedidos absurdos, pedidos engañosos que lo único que hacen, y yo creo que a la comisión le ha quedado muy claro, es encriptar, ¿no es cierto?, un anhelo que tienen ellos de que instrumentalizando o usando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se podría excluir al candidato Evo Morales, al candidato Álvaro García Linera, para que ellos mejoren su situación. De acuerdo a una encuesta que salió hace una semana en Página 7, que no es nuestra, y que nada tiene que ver y que tiene una actitud contraria, muchas veces injusta, contra el gobierno nacional, contra el movimiento al socialismo, don Óscar Ortiz tiene el 4%. No lo decimos nosotros, nos dice la encuesta de Página 7. Y un candidato del 4% que vaya a la CIDH y le diga, mire, usted tiene que bajar al candidato, que de acuerdo a todas las encuestas, de todos los tipos, es el candidato ganador, por un amplísimo margen. Ha salido recientemente una encuesta de Poder y Placer que señala esto. Entonces,
es pues es un intento banal de querer instrumentalizar, de usar a la CIDH para obtener un beneficio personal, mezquino, sectario. La CIDH jamás se va a prestar ante esta situación. Ellos han pretendido movilizar, decían 2.000, 3.000 personas, no había ni 50 personas. Nosotros estuvimos ahí y realmente era penoso, 50 personas con sus carteles muy bonitos, muy bien hechos, seguramente financiados por alguien, pero que no han contrapesado ni han generado pues los elementos de protesta y hasta de violencia como en su momento lo quisieron hacer y finalmente lo hicieron en diciembre cuando estos grupos violentos pretendieron tomar el Tribunal Supremo, tomaron el Ceresi en Santa Cruz, lo quemaron y sabemos todo lo que pasó. La comisión tiene la idea muy clara y si me permite, Ivonne, aquí yo tengo unas publicaciones para citar textualmente lo que ha dicho. Está en conferencia de prensa la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Arosemena, quien dice textualmente: Bolivia destaca hoy como un país donde existe plena democracia con el principio de participación ciudadana, según aseguró a la prensa la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena. El textual: al tener este espacio para escuchar a la sociedad boliviana, yo opino que es una muestra de lo que es democracia. Con su principio de participación ciudadana, puntualizó Arosemena tras finalizar el 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Sucre. Es una publicación de Prensa Latina. Aquí tenemos El Mundo, la presidenta de la CIDH ratifica plena democracia en Bolivia. Ratifica plena democracia en Bolivia. La publicación del Deber, lo mismo, los medios no han podido tapar lo que con palabras absolutamente claras, extraordinarias, transparentes, la presidenta doña Esmeralda Arosemena ha reconocido sobre la democracia en nuestro país, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto viene a colación de algo que ya lo dijo el comisionado para Bolivia. Los comisionados tienen países encargados y el comisionado para Bolivia es Francisco Eguiguren, es un comisionado de una gran trayectoria en derechos humanos, una persona mayor de un renombre internacional verdaderamente extraordinario, es de nacionalidad peruana, y él dijo en el 21 de agosto del año 2018, cuando visitó Bolivia, hace unos 6 meses, dijo lo siguiente: el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, aseveró durante un encuentro con las plataformas ciudadanas que defienden el 21F, que en Bolivia se vive en un estado de plena democracia, lo que dijo textualmente. Yo les digo personalmente, creo que en este país no hay dictadura, en este país sí hay democracia, precisó durante una suerte de conversatorio en La Paz con los colectivos que se oponen a una repostulación del presidente Evo Morales. Eguiguren señaló que en dictadura hay detenidos, desaparecidos, muertos, lo que por nada del mundo se observa en este país, dijo Eguiguren. Él más bien ha sido víctima de hasta unos hechos violentos. Habían unos jóvenes que querían ponerle una polera a la fuerza, a su asistente la empujaron. Actitudes violentas, supuestamente en defensa de la democracia. Una democracia que existe, que está plenamente desarrollada, que está fortalecida, que está engrandecida en nuestro país, y no lo decimos nosotros, lo dice Esmeralda Arosemena, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice Francisco Eguiguren, el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asignado a Bolivia. En sus gestos de desesperación han dicho algunos líderes de oposición que nosotros estamos usando y que estamos manejando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Realmente nos dan un crédito que no lo merecemos. Ellos dicen que se maneja la justicia boliviana, ahora van a decir que manejamos la CIDH, después diremos que manejamos las Naciones Unidas y el sistema de protección mundial. Es absolutamente inverosímil. La verdad se impone, la verdad está frente a nosotros, grande, inmensa como una montaña en estos casos. En Bolivia vivimos en una democracia ampliamente fortalecida, es el voto el que manda y es el voto el que en las elecciones de octubre, el 20 de octubre, ha de definir quién va a ser el gobernante, quiénes van a ser los gobernantes los próximos años, y esa es la democracia. El estar en los últimos lugares, el tener un 4%, un 3%, un 2%, y pretender a través de un procedimiento jurídico que no existe, además, pretendiendo inventarse procedimientos que no hay, bajarlo al candidato ganador, no es democrático, no es correcto, ¿no? Y la Comisión yo creo que ha tenido un cabal reflejo de esta situación y por eso sus expresiones tan concretas, tan categóricas, tanto de Esmeralda Arosemena como de Francisco Eguiguren durante la semana que ha concluido en este acontecimiento histórico. Yo, una persona que ha estado identificada con la defensa de los derechos humanos, considero verdaderamente
importante la presencia de ellos, ¿no? Yo tuve la oportunidad con el canciller Diego Pari acompañarlos el domingo pasado, hace una semana exactamente, el 10 de febrero, acompañarlos a una visita a Uyuni, una visita a la planta de cloruro de potasio. Y realmente he visto su actitud, he escuchado sus criterios, realmente uno se siente orgulloso, se emociona hasta las lágrimas al mostrar lo que hoy está construyendo Bolivia. Más allá de los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos de las personas, más allá de la consolidación de la democracia, en Bolivia, como comentábamos con ellos en su visita en Uyuni, estamos construyendo un verdadero Estado social, un Estado industrializado, un Estado donde se generan excedentes económicos y se redistribuyen esos excedentes económicos en favor de quienes más lo necesitan. Y eso es algo verdaderamente importante, es algo verdaderamente clave que una nación en el corazón de América del Sur, que siempre ha sido conocida por estar en los últimos lugares, que siempre ha sido conocida por su inestabilidad, por su falta de desarrollo, por su falta de crecimiento, finalmente haya dado un cambio de 180 grados y ahora Bolivia sea un país estable económicamente, estable políticamente, estable socialmente, sea una nación con una gran dignidad, sea una nación que cree en sí misma, que construye su futuro a pasos acelerados, sea una nación que pese en el contexto internacional. ¿Cuándo en el pasado nos íbamos a imaginar que una propuesta de Bolivia iba a tener eco en las Naciones Unidas? Ya son varias propuestas que hemos presentado en Naciones Unidas. Ahí está el embajador Sacha Llorente y la presencia permanente del presidente Evo como ningún otro presidente de Naciones Unidas, con propuestas que son aceptadas, con propuestas que son reconocidas, de una nación que se ha convertido incluso en un referente más allá del contexto sudamericano. Cuando uno muestra estas cosas, cuando uno ve y ve estas inmensas obras que solamente antes las veía en el extranjero, que parecían estar vedadas para la nación boliviana, uno realmente se da cuenta cuánto ha avanzado la nación en apenas 13 años, cuánto hemos crecido, cuánto nos hemos construido en 13 años. El presidente Evo decía esta mañana, 9.000 millones de Producto Interno Bruto y ahora estamos sobre los 30.000. Y vamos a llegar en total a los 50.000 el año 2025, es decir, hay una ida sin vuelta en la nación, hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay un despegar de nuestra patria que será seguramente analizado, valorado y reconocido durante muchas generaciones. Se analizará el punto en el que una nación como Bolivia, conocida por sus carencias, por sus deficiencias, finalmente llegó a un punto y de la mano del presidente indígena, del presidente Evo, marcó un futuro totalmente diferente. Ministro, hay algunos sectores de oposición, sobre todo aquellos candidatos que están en carrera hacia octubre del 2019, que se han sentido desencantados con el trabajo que ha realizado la CIDH acá, sobre todo porque no se ha pronunciado sobre el tema de Bolivia, que es algo que lo han manifestado a través de opiniones. El candidato Carlos Mesa dice que va a pedir una opinión consultiva, que se entrega una carta a la CIDH, y algunos sectores de oposición dicen que van a acudir a gobiernos de Colombia y de Brasil para que hagan una gestión a través de esos gobiernos y, no sé si el término es el adecuado, presionar a la CIDH para que emitan un pronunciamiento. A partir de estos hechos, ministro, lo del tema de la CIDH, ya mirando hacia lo que es octubre, ¿es un tema cerrado con referencia al tema Bolivia? ¿Cuál es su percepción? Totalmente cerrado, es una situación jurídica ya concluida. Incluso la CIDH dio una audiencia en su anterior periodo de sesiones, en el 170 periodo de sesiones, en el mes de octubre, en Washington. Estuvimos ahí con el procurador, con el canciller y con el embajador de Bolivia ante la OEA, don José Alberto González, el Domingo González, y ahí quedó pues clarísima la legalidad, la corrección con la que se ha actuado en Bolivia. Quedó clarísimo que el hecho boliviano no es un hecho aislado, es un hecho general en la región, es un hecho favorable a la Convención Americana de Derechos Humanos, es un acto de cumplimiento de la Constitución. Ellos quedaron prácticamente desencantados. Ahí el rector de nuestra universidad, de la Universidad Mayor de San Andrés, se molestó, tuvo un momento de enojo. Pero obviamente esas son características porque no hay pues argumentos. El tema de la CIDH es un tema cerrado. Yo sé que cartas van, cartas vienen, instrumentalizan una serie de situaciones. No les va a servir de nada. No sirve de nada engañar al pueblo, decir que han habido reuniones que no han habido, decir que se les ha dicho cosas que no se les han dicho, decir que hay procedimientos que no existen. No se miente, no se engaña al pueblo. La oposición tiene que mostrar una talla mejor si quiere tener un espacio por lo menos expectable en el próximo escenario electoral y político que se vaya a abrir. La oposición está haciendo política diciendo que un Lamborghini es de un dirigente cocalero, una serie
perdóname el término, pero una serie de cosas hasta parecerían inútiles, no quiero utilizar un término más fuerte en televisión, pero realmente la oposición nos está mostrando que no está capacitada ni siquiera para enfrentar un proceso electoral, mucho menos para hacer gobierno. Para ser gobierno lo primero hay que ser veraz, hay que decir la verdad. Y aquí se han dicho una serie de mentiras, una serie de falacidades que la propia CIDH vergonzosamente para ellos ha tenido que aclarar. Entonces esa no es una forma correcta. Y no es correcto teniendo 4% o 3%, 2%, pretender sacar de la competición al candidato ganador instrumentalizando para ello la CIDH. Jamás pues una Comisión de Derechos Humanos de la magnitud que es la CIDH se va a prestar una situación ni por broma, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Y obviamente lo que hay que recomendarles es que más bien hagan una oferta electoral al país, debatan con nosotros sus ideas y finalmente que sea el pueblo boliviano en ejercicio de la democracia que defina en las elecciones de octubre como manda la Constitución. Ahora, ministro, ¿no será más bien resultado este tipo de accionar de la gente de oposición o de quienes sí están en carrera electoral como candidatos, no será el resultado precisamente de estas encuestas, de los porcentajes en las encuestas, o del mismo resultado de las primarias? Porque luego de transcurridas las primarias, también al interior de los diferentes partidos políticos hay problemas. El FRI que no quieren, el vicepresidente que sale con una cosa, los otros que salen con otra cosa, el MNR que ahora dice que no ha habido, que habían muchos más binomios por presentarse. Ha sido un ejercicio definitivamente importante, pero estamos viendo que al interior de los mismos partidos siguen habiendo discusiones y problemas internos. ¿No será el resultado más bien de todos estos problemas que están ocasionando que la oposición tenga este tipo de actitudes, ministro? Es posible, Ivonne, que ante la certeza de lo que están viendo que puede ocurrir en octubre, ellos están pretendiendo estos medios antidemocráticos para coartar una candidatura legítima y una candidatura ganadora, como lo dicen las encuestas hechas por ellos mismos, no por nosotros, ¿no? Y aquí también hay que lamentar un poquito el accionar de algunos medios de comunicación. Y yo lo digo con profundo respeto por la libertad de expresión, todos nos conocen, siempre hemos defendido la libertad de expresión y lo vamos a seguir haciendo, pero hay algunas situaciones que realmente son penosas, Ivonne, Iván. Había un titular en La Razón, en el periódico La Razón, en el que decía, sin Morales y en medio de protestas por el 21F se inaugura el periodo de sesiones de la CIDH. Eso no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad, porque el que hay 20, 30 personas hayan estado en una esquina, no es pues decir en medio de presiones. Si Sucre hubiera estado convulsionada, hubiera habido un grupo en la Plaza 25 de Mayo, otro grupo en el centro de convenciones, marchas, movilizaciones, está bien decir ese titular, pero decir eso cuando han sido 30, ya digamos 50 personas, en el mejor de los casos siendo generosos, es pues una situación que no corresponde, ¿no? Hemos inaugurado una gran transformación de la justicia boliviana, algo que habíamos trabajado por años y años, que el pueblo boliviano ha pedido, que tener justicia constitucional especializada. Ahora cuando se haga un amparo constitucional, se haga una acción de libertad para proteger los derechos, ya no se va a ir a cualquier juez, se va a ir a una sala donde van a haber constitucionalistas que rápidamente van a despachar. Se ha posesionado a 30 magistrados de las salas constitucionales en Sucre y no hay una línea, ni en La Razón, ni en Página 7, ni en ANF, no existe una noticia positiva. Semejante esfuerzo que se ha hecho con el Tribunal Supremo, con el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, la Asamblea Legislativa Plurinacional, los expresidentes, Gringo González, Gabriela Montaño, fueron los grandes impulsores y constructores juntamente con nosotros durante años y años de esta gran reforma, y no existe. No existe para los medios de comunicación ninguna noticia positiva, y si existen estas noticias falaces, como decir que en medio de, faltaba que digan, de convulsión por el 21F, se instalan las salas constitucionales, cosas que no corresponden a la verdad. Entonces, creo que hay una reflexión muy respetuosa, muy sincera, no solamente a los líderes de los partidos políticos, para que nos enmarquemos en una contienda electoral en igualdad de armas, en justicia, en equidad, en ejercicio pleno de los derechos, sin pretender coartar los derechos del otro, sin querer instrumentalizar instituciones internacionales, y también a los medios de comunicación para reflejar la verdad, ¿no? La verdad es el mejor elemento, es el mejor parámetro, la mejor referencia. Y la verdad de lo que realmente ocurre, ¿no? No tergiversarla y no priorizar solamente las noticias malas, entre comillas, y no dar las buenas noticias, porque
son buenas y es su labor al fin y al cabo de los medios de comunicación informarle a la gente tiene el derecho a saber que si mañana va a hacer un amparo constitucional, ¿quién no conoce la acción de amparo constitucional? Abogados y no abogados. Ahora va a tener la certeza que no va a ir a cualquier juez, sino va a ir a una sala donde se va a despachar prontamente, donde 2 abogados expertos en materia constitucional la van a escuchar, ya no uno, va a tener la majestad. Esa es la transformación que se ha construido, pero no existe para los medios de comunicación. Son las cosas. Hay que entender que estamos en un proceso ya electoral, en una especie de campaña electoral adelantada, pero como siempre dice el presidente Evo, la verdad, lo correcto, lo justo finalmente siempre se impone. Y bueno, en este caso se ha impuesto, aquí están las declaraciones de Esmeralda Rosemena, están las declaraciones de Francisco Eguiguren, están las aclaraciones que hizo el secretario general don Pablo Abreu, y bueno, la verdad se impone siempre ante las mentiras, las falacias, y bueno, es sobre esa verdad en la que hay que seguir trabajando, Ivonne. Ministro, este febrero, hace pocos días nomás, recordábamos lo que pasaba el 2003. Estamos hablando de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido a escuchar, obviamente, posiciones de otros países sobre el tema de los derechos humanos. Un 12 de febrero del 2003, en la Plaza Murillo, centro político del país, se enfrentaban policías y militares por una decisión que se tomó en ese entonces, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y don Carlos Mesa como vicepresidente, de emitir un impuesto a los salarios, ¿no? Que fue una respuesta inmediata de la población, salieron a protestar a las calles rechazando precisamente ese impuesto. En un proceso como el que estamos viviendo, ministro, ya es importante escuchar las propuestas, ¿no? Hacia octubre del 2019. La gente reclama que no hay propuestas. ¿Usted cree que no hay propuestas porque quizás se vaya a nuevamente pensar de retornar a esos momentos con estas imágenes que tenemos del 2003, recordando este febrero, de aplicar esos modelos en nuestro país? ¿Por qué hasta ahora no hay propuestas para la ciudadanía? ¿Cuál es su criterio? Sí, Iván, o sea, son más de 15 años, ¿no? 16 años de esos hechos, y yo en lo personal los recuerdo perfectamente. Yo trabajaba en ese entonces como asesor del diputado Evo Morales, jefe de la bancada del Movimiento Socialismo en el Congreso Nacional, y nosotros estuvimos en la Plaza Murillo, y estuvimos ahí atrincherados hasta horas de la tarde, salimos escapando por la puerta de la calle Colón, con otro grupo de parlamentarios y asesores, porque realmente llegamos a un punto más crítico, ¿no?, que una nación puede llegar. Sus fuerzas regulares enfrentadas en plena plaza principal de la ciudad sede de gobierno, la policía enfrentada con los militares, decenas de muertos de un lado, decenas de muertos del otro, decenas de muertos civiles. En el Alto hubieron muchos muertos civiles en un intento de toma de la planta de Coca-Cola, recuerdo muy bien, y obviamente meses después otra situación terrible, más de 60 muertos, 400 heridos. La nación boliviana estaba al borde del abismo, al borde de la desgracia, y los bolivianos no podemos olvidarnos. Hay una frase de un presidente argentino, Nicolás Avellaneda, que dice: los pueblos que olvidan su historia y sus desgracias pierden la conciencia de sus destinos. Y nosotros, la nación boliviana, no podemos perder la conciencia de nuestro destino. Tenemos que acordarnos de esos momentos donde la nación, el Estado, estaba al borde del abismo. Imagínense dónde se ha visto una situación de esa naturaleza. O los hechos de octubre, ¿no es cierto?, donde, bueno, se sabe, de acuerdo a un juicio que se llevó adelante en Estados Unidos, que hubo una masacre, ¿no es cierto?, una masacre sangrienta, una situación gravísima, cuya responsabilidad es de los ex gobernantes. En ese juicio, por ejemplo, don Carlos Mesa no quiso colaborar. Yo escribí hace algunos meses un artículo en el diario El Deber que decía, que titula El fallo de Cohen y el silencio de Mesa. Cohen es el juez que finalmente falló. El juez ha revocado una decisión en ese juicio del jurado. El jurado estableció que había responsabilidad civil y ordenó una indemnización que debía ser pagada por Sánchez de Lozada, un grupo de 11 víctimas, si no recuerdo mal, de $10 millones. Pero el juez hace una interpretación y a través de una regla que les faculta el Sistema Federal de Justicia norteamericano dice, no se ha probado de que ha habido una organización para matar. No se ha probado que ha habido una organización para matar en octubre del año 2003 en Bolivia.
y por eso anuló la determinación del jurado. En ese proceso, don Carlos Mesa, que se llena la boca de verse separado del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre, en febrero estuvo, ¿no es cierto?, fue partícipe del gobierno, era su vicepresidente, meses después en octubre se separa, no quiso ir a declarar, no quiso hacerles el favor o cumplir su responsabilidad, no es ningún favor, cumplir su responsabilidad con la nación, con la gente que ha perdido vidas humanas, con los familiares de una niña que murió en el altiplano boliviano, en Huarizata, y no fue a declarar, se excusó de ir a declarar. Y quién sabe, la declaración de Carlos Mesa hubiera sido clave en ese momento para que finalmente el juez Cohen no anule ese fallo. Carlos Mesa, cuando se va del gobierno de Sánchez de Lozada, se va diciendo lo siguiente, dice: me han preguntado si tengo el valor de matar. Y yo les he dicho que no tengo el valor de matar, ni tendré mañana el valor de matar. Si le han preguntado eso a Carlos Mesa antes de que ocurran las muertes, es porque había un plan para matar, había un plan para reprimir. Si eso don Carlos Mesa lo hubiera dicho ante el jurado norteamericano, el juez Cohen hubiera mantenido esa sentencia y hoy por lo menos 11 de las víctimas, 11 de las víctimas que han llevado un juicio heroico con la aquiescencia o la ayuda de abogados bolivianos y extranjeros, ahí está Rogelio Maito, otros abogados de la Clínica Legal Norteamericana, hubieran tenido cuanto menos esa satisfacción, que no les iba a devolver las vidas de sus seres queridos, que no iba a borrar el oprobio y la desgracia que trajo a las centenas de familias, pero que por lo menos hubiera sido una muestra de justicia y dignidad. No quiso hacerlo don Carlos Mesa, se excusó, no quiso participar, y con ese testimonio, a raíz de lo que usted pregunta, Iván, con ese testimonio se hubiera, quién sabe, cambiado la suerte de ese proceso. Son estas cosas las que hay que analizar, ¿no? Una lógica del pasado, una lógica del temor, una lógica de la desgracia, que ahora pretende mostrarse como una lógica que reivindica más bien la democracia, que reivindica, no sé, en materia económica que podrán decir, no sé en materia de derechos que podrán decir, con todo lo que la nación ha avanzado, no sé en materia de igualdad, en materia de desarrollo del Estado que podrán decir, pero utilizando un falso discurso, quienes han gobernado la nación boliviana, cuando en plena plaza principal nuestros militares y nuestros policías se han enfrentado a balazos con saldos de decenas de muertos, quienes han participado en un gobierno que ha reprimido como ha reprimido al pueblo y ha escrito las páginas más oscuras de lo que Bolivia ha vivido en democracia, no pueden, pues, no es correcto que tengan el tupé de decir nosotros vamos a restablecer la democracia en Bolivia. Hay un límite para las falsedades, hay un límite para las situaciones que son contrarias a la verdad y se pueden emitir. Valga la reflexión sobre febrero. Me acuerdo, el doctor Sacha Llorenti trabajaba en derechos humanos en ese momento y bueno, juntos estuvimos coordinando algunos temas y la situación era realmente difícil. Nosotros salimos escapando de las balas del Congreso Nacional y el doctor Sacha Llorenti estaba en el GES, lo que era el GES, lo que ahora es la UTOP, y estaba a punto de ser tomada por militares en una escaramuza que había entre militares y policías, y ellos pasaron a otro edificio que entiendo es de la Cancillería. La gente corría para salvar sus vidas. Muchas veces nosotros mismos hemos corrido para salvar nuestras vidas. Muchas veces hemos visto muertos, hemos cargado muertos. Eso es lo que le ha costado a este proceso finalmente construir la Bolivia que ahora tenemos y la Bolivia que hoy debemos preservar. Y la democracia que se ha logrado y ha sido ratificada además por la Comisión. Así es, ahí están las declaraciones, no lo decimos nosotros. Se van a estrellar seguramente, ya se han estrellado contra la Comisión, después se estrellarán contra el sistema mundial, nos dirán que manejamos toda la justicia del universo, pero bueno, ahí está la verdad frente a nosotros, reitero, grande, inmensa como una montaña y nadie la puede negar. Siempre me pregunto y quería aprovechar la yapita, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, pero ministro de Justicia, sobre el tema de la nacionalización. Hay un decreto, una propuesta que se hizo antes de la nacionalización de los hidrocarburos, cuando don Ormando Bacadíez era presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores, si no me equivoco. Pero se habla en estos tiempos, ¿no?, como que el movimiento al socialismo, entiendo que ha presentado, y usted ha sido partícipe de ese documento, ministro, ¿nos podría retratar qué decía ese documento? Porque claro, hoy por hoy
se habla mucho de ese tema y se dice, no hubo ninguna propuesta, pero sobre todo para las actuales generaciones. Antes de ser presidente, Evo Morales, y en compañía de usted, entiendo que se ha presentado una modificación a la ley de hidrocarburos. ¿Cuál era el núcleo central de ese documento? Iván, han habido infinidad de reuniones durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa con el entonces jefe de bancada nacional del Movimiento Socialismo, Evo Morales. Reuniones a las que hemos asistido en compañía de Antonio Peredo, en paz descanse, de don Jorge Alvarado, el presidente de CEMAPA o de Misicuni en Cochabamba, Gustavo Torrico, muchas veces fuimos también con mi persona, y ahí llevamos varias propuestas. El presidente Evo, un hombre demócrata, en algún momento sostuvo con propuestas, con planteamientos concretos, el gobierno de don Carlos Mesa, y don Carlos Mesa no quiso escucharnos. Dos propuestas se llevaron concretamente, y el presidente ha hecho varias veces referencia, que las elaboramos nosotros. Uno era un anteproyecto de ley de recuperación de los recursos hidrocarburíferos, que es una figura de nacionalización muy parecida a la que hicimos, y Carlos Mesa no quiso. Carlos Mesa nos dijo no. Llevamos otro proyecto, me recuerdo muy bien, que lo trabajamos con el actual rector de la Universidad Andina, el ex asesor del presidente Evo, el doctor José Luis Gutiérrez Sardán. Se llamaba el proyecto de ley interpretativa del artículo 2 de la Constitución de 1967 para la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Totalmente legal, constitucional, un mecanismo que se había aplicado en otras partes. También nos dijo no. Él no aceptó las propuestas que sanamente, ¿no? Alguna vez el presidente Evo ha dicho, si las hubiera aceptado quizá se hubiera quedado gobernando Carlos Mesa y el presidente Evo no hubiera sido presidente. Lo dijo en alguna entrega de obra. Y eso es así. No quiso escuchar. Cuando estuvimos finalmente la noche del 9 de junio, me acuerdo muy bien, cuando murió el minero Coro Maita, estuvimos esa noche en la ciudad de Sucre, hubieron series de tensiones, don Armando Bacadíes no quiso renunciar, se conflictó Sucre y finalmente en horas de la noche se instaló el Congreso Nacional en la Casa de la Libertad y fue convocado don Eduardo Rodríguez Belcé a conducir el Estado y el proceso de transición. Finalmente, ese día, en horas de la tarde, un día antes, creo que se comunicaron la gente del expresidente Mesa, o el expresidente Mesa, no recuerdo bien, y le dijo, bueno, ¿cómo es de estos proyectos? Pero ya era obviamente tarde. Se había dado la oportunidad en su momento, no se quiso escuchar, y finalmente, en una acción de victimización a sí mismo, como está expresado en su libro, don Carlos Mesa, por segunda o tercera vez ya presentó su renuncia y esta vez ya fue admitida por el Congreso Nacional y se viabilizó esa gran transformación que le tocó conducir a un hombre impecable, ¿no? Como el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, que condujo correctamente, como él mismo se llamó, dice, soy un juez de la República que está siendo convocado a un cargo político. Como un juez de la República supo conducir finalmente a las elecciones y a lo que ocurrió el 22 de enero del año 2006, una fecha que quedará grabada para siempre en la historia nacional, que será tan importante seguramente como el 6 de agosto, porque ahí es donde nació este nuevo Estado, esta nueva nación de crecimiento, de desarrollo, de igualdad, de equidad, de democracia, que se está construyendo de la mano del presidente. Muchas gracias por visitarnos. Gracias, Iván, gracias, Ivonne, siempre a las órdenes del Pueblo es Noticia. Bien, nosotros no tenemos más tiempo, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo domingo, que tengamos todos una linda semana. Cantar por cantar. Cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ay, se va!